¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Se Tenía que Decir, como siempre, con el análisis y la mirada de los principales hechos que marcan la jornada a nivel nacional. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, quien va a estar con ustedes, como siempre, como todos los episodios durante estas semanas aquí en nuestro podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en su plataforma favorita y también nos pueden ver en video a través de la plataforma de YouTube en el canal de Espacio Libre. Recuerden que también podemos continuar con nuestro programa y seguir con nuestra labor, también nuestro trabajo independiente, con los aportes que ustedes buenamente nos brindan a través de las cuentas de Yape y de Plin al número 993-898-570. En pantalla, para quienes nos ven en video, pueden encontrar los códigos QR y también los invitamos a ser mecenas, a ser patrocinadores de nuestro espacio a través de la cuenta de Patreon de Espacio Libre, www.patreon.com/espacio libre 1. Ahí nos pueden encontrar si es que desean suscribirse y tener acceso también a información adelantada, privilegiada, si se quiere, de los trabajos que venimos realizando desde Espacio Libre y Media Podcast también desde el punto de vista del trabajo periodístico. Bien, y esta semana inicia candente porque la presidenta Dina Boluarte al fin dio la cara ante un medio de comunicación y brindó una entrevista de cerca de 45 minutos al diario El Comercio, al periodista Ricardo León. Sin embargo, la presidenta Boluarte no ha tenido mejor idea que jalarle el tapete a la policía y a las Fuerzas Armadas al prácticamente responsabilizarlos sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado en el país en las manifestaciones, en las movilizaciones que se dieron desde que la señora Boluarte asumió el gobierno y que han traído hasta el momento cerca de 60 muertos, 60 fallecidos, producto de las acciones violatorias de derechos humanos de la policía y del ejército, según se coincide también en los informes que han presentado, las organizaciones de Human Rights Watch, por un lado, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, dicho sea de paso, le presentó un borrador del informe a Dina Boluarte y no ha señalado la presidenta Boluarte tampoco en su momento brindó algunos descargos que han sido publicados también por Hildebrand en sus 13, pero sale luego a decir a la prensa que sí, que es un informe sesgado, etcétera, etcétera. Pero vamos a la entrevista del diario El Comercio del último fin de semana. Ella ha dicho que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la policía, pero que no tiene comando ni toma decisiones sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y que las acciones que realizan estas organizaciones, en el caso de la prevención, en el caso de la lucha en estas protestas, ¿no? Y para acabar con las protestas, son medidas que se toman por las mismas instituciones y que los protocolos los toman, las decisiones las toman los directores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es decir, la presidenta Boluarte saca el cuerpo, se lava las manos y le jala la alfombra a los altos mandos de la policía y de la Fuerza Nacional. Recordemos que en el juicio que se siguió contra Alberto Fujimori por los casos de las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, se establece directamente en este juicio que la presidencia de la República tiene mando y comando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Lo que está haciendo la ministra Boluarte es exactamente el mismo argumento que utilizó Mercedes Cabanillas en su momento para sacar cuerpo cuando era ministra del Interior durante los hechos que se produjeron en Bagua el 5 de junio. Es más o menos la misma figura. Nosotros no mandamos, por si acaso, la policía se manda solita y las Fuerzas Armadas también se mandan solitas. O sea que ellos han decidido meterle un balazo o perdigonazos por la espalda a los manifestantes o lanzarle una lacrimógena en la cabeza a los manifestantes o disparar al cuerpo directamente, como lo que pasó en Ayacucho. Esto marca una situación complicada porque rompe la presidenta Boluarte en esta entrevista con esta alianza que tácitamente la mantiene sostenida en el gobierno. Porque de no contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la policía, la presidenta Boluarte seguramente no continuaría.
la bancada de Fuerza Popular le ha llamado la atención a la presidenta Boluarte, le ha dicho que es muy tibia su reacción frente a la Comisión Interamericana, le ha dicho que no puede desgastar así la relación con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Y hace unos instantes, mientras emitimos este podcast, la presidenta Boluarte ha salido a reiterar y a saludar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Esto durante la inauguración del ejercicio multinacional Cooperación Perú 2022. Y es que la presidenta Boluarte ha dicho, ha ratificado su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la policía, y cito, por el trabajo que despliegan en favor de la integridad territorial, el orden interno y la atención frente a las emergencias y el desarrollo del país. Le han dicho pues a la señora Boluarte, oye, no te pases, ¿cómo vas a romper con las Fuerzas Armadas? ¿Quieres pelearte con nosotros? En la entrevista también se notan los apapachos de Dina Boluarte con la extrema derecha. Ha saludado prácticamente a las bancadas de derecha diciendo que ellas contribuyen al proceso democrático, y esto realmente resulta alarmante porque ya sin ningún desparpajo reconoce Dina Boluarte que hay una alianza con la extrema derecha, que es precisamente la causa de las protestas, a las cuales ella sigue terruqueando y sigue infantilizando en su entrevista. Las causas de la protesta son que Dina Boluarte no respondió a esa plataforma que traía cuando formaba parte de la plancha de Pedro Castillo, sino que optó por renunciar a eso y vincularse a la extrema derecha, y es por eso que la gente la considera una traidora y quiere que se vaya de una vez de este gobierno. Quédese con nosotros aquí en Se Tenía que Decir, porque más adelante conversamos con el doctor Antonio Quispe para hablar sobre el levantamiento de la pandemia a nivel mundial, decretado por la Organización Mundial de la Salud, y seguiremos comentando también algunos otros hechos del acontecer nacional. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Y bien, seguimos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir, y estamos ya en nuestra sección La Conversa para dialogar con el doctor Antonio Quispe. El doctor Antonio Quispe es investigador sobre temas de salud, es médico, además de estadístico y epidemiólogo, y él ha tenido varias participaciones, varias intervenciones durante lo que fue la etapa de la pandemia aquí en nuestro país y el estado de emergencia sanitaria. Esta semana, como ya habíamos comentado, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el final de la epidemia a nivel mundial, de la pandemia a nivel mundial. Vamos a conversar con el doctor Quispe a propósito de esto y qué ha significado para el país esta situación que vivimos durante casi 3 años y qué cosas se ha aprendido, qué no, y cómo andamos en este tema de salud pública. Doctor Quispe, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Gracias por la oportunidad de comunicar. Bueno, en principio, que el 4 de mayo salió el director de la OMS a comunicar que a nivel internacional, debido a la caída de la mortalidad por la COVID-19, por todo lo que venía a hacerse en vacunación, ya entrábamos a una siguiente fase, ¿no? Y ellos han llamado a esta fase la etapa de respuesta prolongada, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos un estado de emergencia internacional que ya es caduco, que a partir del 4 de mayo de este año pues será superado, en pocas palabras, la pandemia COVID-19, y entramos en una fase en la cual se reconoce a la COVID-19 como una pandemia. Entonces,
ese es uno de los principales cambios, ¿no? Y ahí viene el tema de las recomendaciones, ¿no? Que son básicamente mantener los 10 pilares que ellos habían propuesto como una estrategia en los años anteriores y reducirlo a 5, ¿no? Y estos 5 son los que en teoría les permitirían a los países poder hacer frente a los pocos casos que se puedan ir manejando y sobre todo no perder lo ganado, ¿no? Que es lo que tú referías al inicio, ¿no? ¿Qué cosas hemos aprendido, cuánto se había avanzado y qué es lo que no queremos retroceder? Ahora, al margen de las situaciones políticas que se dieron durante toda esta situación de la pandemia, ¿no? El caso del Vacunagate, que es un caso que también está avanzando, y este discurso que hay respecto a que fuimos el país que peor manejó el tema de la pandemia. Queríamos un poco, desde su punto de vista, saber esto, qué opinaba, ¿no? En verdad fuimos el país que peor manejó el tema de la pandemia, no hubo una gestión adecuada de recursos, en verdad somos el país con la tasa más alta de fallecidos producto de la COVID-19, o cómo se están manejando esas cifras desde algunas miradas políticas también. Bueno, es un poco mezquino decir que fuimos el país que peor manejó la pandemia por dos razones. Uno de que, como decía el doctor Fauci cuando le hicieron la misma pregunta, él decía, mira, hubiéramos podido manejar mejor si tuviéramos toda la información que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el escenario era en el cual se carecía de esa información y que cómo se tomaron decisiones basadas en la mejor evidencia disponible en ese momento, ¿no? Y ponte a pensar que, imagínate que me surge otra pandemia nuevamente, un virus nuevo de que no es absolutamente nada, vamos a volver a discutir sobre cuarentenas. Vamos a volver a discutir sobre las medidas que tanto duramente critican ahora y que se aplicaron al inicio de la pandemia precisamente porque intentamos una enfermedad completamente desconocida con una mortalidad muy alta, ¿no? Y nuevamente es diferentes escenarios que justamente ahora en el estudio que estamos haciendo estamos tratando de caracterizar para sacar esas lecciones aprendidas en el contexto, ¿no? Entonces, en una primera ola, por ejemplo, se hizo una proyección original de que iban a haber 200.000 fallecidos y fallecieron 100.000. Ahora viene el problema, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que eso es exitoso? ¿Es un fracaso? Pues depende cómo lo mires, ¿no? Si va a ser medio lleno o va a ser medio vacío, o se trataron 100.000 vidas o fallecieron 100.000, ¿no? Entonces, en retrospectiva lo que hay que hacer es básicamente, pues, reconocer aquellas cosas que se hicieron bien, aquellas cosas que se hicieron mal y sobre eso pretender volver a enfrentarnos a un nuevo escenario muy similar o peor y ver qué podemos hacer mejor en la práctica, ¿no? Y varias cosas surgen en ese sentido, ¿no? Y esos abordajes integrales de la problemática tipo pandemias requieren un marco teórico muy fuerte, requieren sacar lecciones aprendidas muy fuertes, pero sobre todo requieren entender esa dificultad de tomar decisiones con políticos, ¿no? Que es la típica entre el técnico y el político, cómo se juntan para poder tomar decisiones. Yo como técnico preparo un informe y le digo, mira, eso es lo que se tiene que hacer. Y la persona política lo dice desde su punto de vista político, mira, esto es lo que conviene hacer, ¿no? Y ese filtro en general, pues tiene que ver con la sostenibilidad de las intervenciones, ¿no? Yo puedo ser muy naif y salir a decir, mira, lo único que nos queda es encerrar el país y evitar que se mueran la mayor cantidad de personas. Pero políticamente, ¿qué tan duro va a ser para un siguiente presidente enfrentar una situación similar a la de la pandemia, que dicho se todavía se advierte nuevamente que pueda volver a suceder? Tomar la nueva decisión, ¿no? No es lo mismo tomarlo de nuevo, como se hizo en su momento, que volverlo a hacer tomando en consideración lo que pasó recientemente, ¿no? Entonces son situaciones que tienen que evaluarse cada uno en su contexto, ¿no? Y quieran o no, ante una enfermedad desconocida, lo que se aplicó como intervenciones son lo que te dictaba el libro de texto, ¿no? Te dice, mira, tienes una enfermedad, reconoce cuál es la vía de transmisión y sobre esa vía de transmisión actúa, ¿no? Y en ese momento se plantean dos vías de transmisión, por contacto y por aerosoles. Si era por contacto, requería todo lo que es lavado de manos, el desinfección de pies, el uso de pilulos, eliminación de virus del ambiente y todas las cosas que se hicieron en su momento y que luego cuando se reconoció que era primariamente por aerosoles, cayeron en completamente desuso, no se justificaba. Pero ahí viene lo difícil del escenario, ¿no? En un contexto no lo sabes, al mes siguiente ya lo sabes y tienes que corregir. Y la lentitud con la que se actualizaban las medidas, ¿no? Que era otra cosa que llamaba mucho la atención y que algunos críticos pues, lo tienen como su principal argumento, ¿no? No, que cambió esto y no se actualizó. Sí, es cierto. ¿Cuánto te demora en el Estado que les una norma? ¿Cuánto te demora en el Estado implementarla y que se ejecute, ¿no? Y con qué nivel de ejecución, ¿no? Entonces, todo depende mucho de justamente entender el contexto
volver a plantear la pregunta y ver qué puede ser mejor, lejos de criticarlo, todos se hizo mal y no aprendimos nada. O sea, así no avanzamos. Y parafraseando lo que usted ha mencionado, entre lo que se tenía que hacer y lo que convenía hacer en ese momento, hay un punto medio donde digamos, ok, se hizo lo que se necesitaba y mal que bien, seguramente evitamos que la cifra fuera más alta. ¿Es así? ¿Hay algo que se pueda rescatar de este punto medio entre lo que se tenía que hacer y lo que convenía hacer? Mira, un ejemplo muy ilustrativo de esto es la discusión de en qué momento la OMS reconoce que el virus se transmite por aerosoles, ¿no? Y ahí viene el tema de que cómo se generan las evidencias hasta que las evidencias se acumulan, hasta que la autoridad, en este caso la OMS, dice, ¿sabes qué? En función de esas evidencias, la decisión es esta, ¿no? Entonces, otro ejemplo es en ese momento lo que acaba de suceder, ¿no? Porque la OMS esperaba hasta el 4 de mayo de 2023 para recién decir que la pandemia acabó. No, entonces, ¿qué sucede? Que son ciclos de información. Entonces, hay un comité que se reúne permanentemente para revisar las evidencias al corte de determinada fecha, ¿no? Entonces, dice, ¿sabes qué? Hasta el 1 de mayo de 2023 se revisa todo lo que se ha publicado hasta esa fecha. Perfecto. En función a eso, decimos, esto es el estatus de la evidencia, el estado del arte, esta es la evidencia que se conoce, y tomamos una decisión en función a esto, ¿no? Entonces, alguien podría decir que si quiere ser muy crítico, oye, la mortalidad que tenemos hoy en día por COVID es la misma que teníamos hace 3 meses. O sea, hace 3 meses se puede haber tomado la decisión de que la pandemia ya ha acabado, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, todo depende mucho de ese balance entre la cantidad de evidencias que se sugieren, la acumulación de evidencias para que se constituya un cuerpo de evidencia sólido y la información que se toma a propósito de esas evidencias, ¿no? Entonces, esa liga se estira así, se estira así, ¿no? Entonces, todo depende mucho de qué tan informado es el tomar decisiones y cuál es la coyuntura en la cual se da su propia toma de decisiones. Oye, en el Perú hemos tenido desde a un ministro Ceballos alertando la tercera ola con mucha anticipación, porque tenía un asesor que era yo, literalmente, que le decía, oye, no cometamos el mismo error que cometieron los ministros anteriores, ¿no? Que era que ya les habían advertido, la segunda ola ya empezó, la primera ya empezó, y se demoraron muchísimo para alertar a la población, ¿no? Entonces, ese tipo de elecciones son cruciales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque justamente permiten ganar tiempo y en ese ganar tiempo se salvan más vidas, ¿no? Entonces, es importantísimo de que los tomadores de decisiones pues sean lo suficientemente educados y que tengan la suficiente decisión para rodearse de técnicos que los informen y que esa decisión tenga la menor probabilidad de reproducirse. Y eso es algo que se ha hecho en diferentes ciclos de la pandemia con diferentes demonios, ¿no? Desde la decisión del presidente Vizcarra con un grupo de perspectiva y tomando las tomas para declarar el cierre y inicio de la cuarentena, desde el momento en que la mortalidad empieza a bajar y se junta este grupo de economistas que venía del MEP para asesorar el levantamiento de la cuarentena y empezar la fase de la recuperación económica, y esos ciclos de subida y bajada que ya hemos tenido como 4 o 5 de esos, ¿no? Y hasta la última oportunidad la que pasó cuando anunciaron la segunda ola, un ministro de Economía diciendo no va a haber segunda ola, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí y todo depende mucho del contexto y cuáles son los actores que toman la decisión en ese momento, porque la práctica técnica sí es exactamente la misma, ¿no? Entonces la habilidad del técnico es saber comunicar e informar esa toma de decisiones y ver en qué punto es efectivo y qué no, ¿no? Entonces, yo que hacía en un ministerio de salud cuando entré un ministro de salud que promovía no barras nada, no mi carta de renuncia y me voy, o sea, no se debe ninguna condición para que ese ciclo virtuoso se tome decisiones con más capital, pues no hay posibilidad de un pasado, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Creo que la revisión para sacar lecciones aprendidas depende en gran medida de que sepamos reconstruir el contexto y en cada contexto evaluar cómo se tomaron las decisiones y sacar lecciones sobre esa base, ¿no? Y a la hora de la hora, si tú tienes un entrenamiento en salud pública y entiendes cómo se toman decisiones en estados fundamentales, puedes hacer resultados de manera más efectiva, ¿no? Que yo le enseñaría al siguiente asesor del ministro sobre ese ejercicio, ¿no? Entonces, esa es una pregunta más relevante, creo, ¿no? Ujú. Ahora, la pandemia aquí en Perú nos hizo más conscientes, si se quiere, ¿no? De la precaria situación que tiene nuestro sistema de salud. Salas de emergencia que no se daban abasto, personas que fallecían prácticamente en las puertas de los hospitales.
el tema de del suministro de oxígeno, etcétera, etcétera. Eh, y supuestamente uno esperaba que después de esta pandemia se tomen algunas medidas para fortalecer el sistema de salud. Sin embargo, uno aterriza por cuestiones del destino dentro del sistema de salud, por ejemplo, en el seguro social, y se sigue encontrando que la situación en las emergencias de los policlínicos, de los hospitales, sigue siendo una situación caótica, ¿no? Y en la normalidad, digamos, en el sistema normal, para obtener una cita, por ejemplo, para un servicio, te tomas 3 meses, 4 meses, o te mandan quién sabe para cuándo. ¿Por qué no se toman medidas adecuadas para fortalecer o mejorar nuestro sistema de salud? ¿Qué falta? ¿Qué se requiere para tener un sistema de salud medianamente decente para la población en general? Ok, es atención primaria, ¿no? O sea, si quieres una sola respuesta, es atención primaria, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud que es primariamente hospitalario. Y cuando tú haces un sistema de salud que es primariamente hospitalario, pues escuchas que la prioridad de un gobernante es construir un hospital o de un cuadro regional generar el hospital, atender las fiestas. Y si uno entiende de que es mejor prevenir la enfermedad antes que tengas que ver dónde tratarla o cómo salvar la vida en el estado final, pues entiendes cómo funciona la salud en general, ¿no? Y tienes principios básicos de salud pública que puedes llevar a la práctica, ¿no? Entonces, un ejemplo más actual, ¿no? De dengue, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes ahorita la peor epidemia de dengue en el 2022, a todos los expertos alertándonos de que se venía el niño costero y a un gobierno completamente inútil y descabezado que no entendió las advertencias, es más, no cuidar. O sea, mira cómo es el técnico informando, no toma decisiones, el político diciendo, ¿sabes qué? Mejor no digas nada porque no querían que se diga nada en ese momento y la bomba estallando 2 minutos después, ¿no? Y no solo es eso, sino que ya estamos ahora advirtiendo que va a haber un fenómeno del niño tan más fuerte que el 97, el 98, el 23, el 24. No, pero eso, mira el contexto. Estamos hablando de que salías de una epidemia 2022, que ya de por sí estaba rompiendo todos los récords de dengue históricos. Tienes una epidemia 2023 que arranca con el niño costero, que acaba de romper todos los récords históricos en casos fallecidos de los últimos 30 años, incluyendo el niño del 97. Y nos tienes ahora diciéndote, hijo, la probabilidad de que haya el niño, un fenómeno del niño, tan o más fuerte que el 97-98 para el 2023-2024 es en este momento superior al 85%. ¿Qué haces con esa información, no? O sea, ahorita estás tratando de apagar el incendio en Piura. Hoy he visto que la ministra de Salud por fin haya viajado llevando motobombas. Estamos hablando de que estamos mal. O sea, el problema empezó en enero y recién estoy llevando motobombas a Piura el día de hoy, ¿no? Entonces, la ejecución del gasto, la planificación, la distribución, el contratar de recursos humanos, todo eso requiere cierto sentido de urgencia y tomar decisiones ágiles. Oye, ahí tiene tu momento, ¿no? Tienes el momento para actuar en el pre, cuando tienes la alerta temprana de que va a pasar algo. Tienes el momento mentirante, que es cuando tienes que llegar a la presidenta y que haga el ridículo y decir no hay, no hay, no hay, porque no había. Y luego viene la fase post en la cual dices, ¿sabes qué? Sorry, pero soy la autoridad vigente, le tengo que haber hecho algo, no me es hacer algo, por favor. Y te aparece 3, 4 meses después llevando motobombas para fundar la ciudad, ¿no? Entonces, pero eso acá se va a repetir ahorita, ¿no? En el 2024, ¿no? Cuando empieza la temporada de lluvias en noviembre, y no va a ser con la magnitud que se preveía en el 97-98. ¿Por qué razón? Porque estás tratando de montar un desastre sobre un desastre sobre otro desastre. Pero los recursos son menos, la cantidad de probabilidad de muerte es mayor, la infraestructura está mucho menos preparada, entonces te agarra, no solamente te agarra te dice corre la maratón, ¿no? Sino que te corto las piernas y te corto los brazos, ahora corre la maratón, ¿no? Entonces es una cosa mucho más fácil de pronosticar lo mal que te va a ir, ¿no? Pero eso no te inhibe de no hacer nada, que es la parte más alucinante de la historia, ¿no? Tienes que hacer algo ahora y luego tú hacer algo ahora es ahorita, literalmente. Ahora tendrías que inyectar recursos que dan miedo en toda esa zona, procurar hacer el mayor control nuclear que puedas con la idea de mitigar el impacto de lo que se viene de bueno. Pero todo eso es complicado cuando se tiene un gobierno como el actual, ¿no? Una presidenta que no tiene ningún empacho en decir, yo soy jefa, ¿no? De las Fuerzas Armadas, pero no mando sobre ellos. Y aparentemente ese parece ser también un poco el criterio en el resto de sectores, ¿no? Por lo que está manifestando también en el tema de salud. O sea, después de 4 meses que se vino todo abajo, recién se aparecen en Piura a decir, aquí tenemos las motobombas para limpiar la ciudad. Un poco
desubicado este gobierno en cuanto al tema de las responsabilidades que le compete, ¿no? Parece que tienen bien ganado el mote de gabinete de la muerte, ¿no? Porque sí son gabinete de la muerte, o sea, no están previendo nada, no están haciendo su trabajo, están preocupados en meterle presos en el más corto medio plazo. Pero mira cómo es, ¿no? O sea, las autoridades en general todas son pasajeras, ¿no? El staff técnico que se queda en ministerios es relativamente el mismo, ¿no? Lo que cambian son las autoridades con sueldos altos. Y eso va desde directores hasta asesores y ministros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es que la gente que conoce cómo controlar estos problemas son la gente que lleva trabajando en el ministerio 20, 30 años, ¿no? O sea, siguen allí. El problema es de que cuando vienen los cambios de autoridad están seguidos, cuando viene la crisis política, lo que siempre ve es un momento de esconderse bajo el escritorio y quedarse completamente callado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Entonces, hay mucho tramando, no sé, mucha gente experta en subsistir, gestión, gestión, ministerios en general, ¿no? Y es una gente que entiende, ¿no? Que las autoridades son todas posibles y temporales y que al final lo que ellos quieren es permanecer en su trabajo, ¿no? Y como tienen esa estabilidad laboral que le da el hecho de ser nombrados, pues lo que hacen es rotar diario, ¿no? Entonces, ahora y la hora que cuando entra en autoridad, pues que conoce a uno que otro, porque dice, ya tú vas a trabajar conmigo, tú vas a trabajar conmigo, y todo el tiempo están reciclándose. Entonces, la habilidad de los técnicos para subsistir a una gestión pasó, con la habilidad de los técnicos para informar y ser útiles, y la habilidad de los técnicos para poder realmente hacer su trabajo, que es salvar vidas, depende de la medida del interlocutor, ¿no? Si la autoridad pone a un director que no está capacitado para dirigir, o que es una persona que solo está ahí sentado con el sueldo, pues el técnico se va a esconder abajo de la mesa, ¿no? Pero si el propone y cuenta una persona que conoce lo que hace, que quiere hacer las cosas bien y le da todo su apoyo, las cosas suceden, ¿no? Entonces, el Perú está plagado de ese tipo de ejemplos, ¿no? Y un ejemplo que a mí me encanta comentar en mis charlas es el reto que asumimos nosotros de vacunar al 80% de la población en menos de 6 meses. No, o sea, cuando empezó la segunda ola, el reto era ese, ¿no? Llevar una tasa de vacunación de menos del 10% a más del 80% en 6 meses. Y era un reto que requería el compromiso de todo el Estado y lo logramos hacer porque era nuestra insignia y de eso dependía enfrentar la peor tercera ola de la historia, ¿no? O sea, una cosa que te decías, "Ay, ya batimos la primera, ya lidiamos con la primera, ya lidiamos con la segunda, ¿cuánto vamos? 200.000 fallecidos. No queremos tener eso para la tercera, ¿no? ¿Cómo haces? Vacuna, pero no vacuna poco, vacuna fierro a fondo y vacuna a todo el mundo, porque mientras sigues a ese salto del 70 al 80, vas a poder tener mortalidades muy bajas y casuísticas muy altas, que fue lo que tuvimos en práctica, ¿no? Una onda 5 veces más alta que la segunda, pero 5 veces menos mortal. Entonces se Y, puede y- y un, hacerlo, ¿no? Siempre y cuando se reúnan las personas ideales y se les presencia adecuada. y un proceso de vacunación que fue petardeado por dos cosas muy puntuales, ¿no? Ya un poco para terminar. Uno, el tema de la desinformación latente, ¿no? Las cadenas de desinformación, de noticias falsas que se generaron a partir del tema de la vacuna. Y dos, el escándalo político, ¿no? El del vacunagate con la participación de Vizcarra, la exministra Massetti, ¿no? Vacunándose por encima de todos y en secreto. Y esto creo que generó también un descontento y cierta desconfianza también de la gente, ¿no? Bueno, son tres momentos, ¿no? Recuerda que en la historia Perú estaba compitiendo por ser de los primeros países latinoamericanos en tener las vacunas, Ujú. hasta que salió el vacunagate. Cuando nosotros teníamos el primer contrato antes que Chile, que Ecuador, que Bolivia, que Brasil, con Pfizer, y lo estábamos trabajando a ese nivel, ¿no? Cuando Pfizer te ponía los contratos draconianos porque decía hasta puntos reservas como respaldo para cualquier evento adverso de las vacunas, ¿no? Las cosas que imposible de aceptar, ¿no? Y que se hicieron en su momento cuando dijeron, ¿sabes qué? No vamos a firmar el contrato. Pues Perú salta de lo que estaba en el tiempo de la cola, al último de la cola con un retraso de 2 meses, ¿no? Y las primeras vacunas llegaron que en enero, febrero de ese año, ¿no? Entonces, de lo que pudo llegar en noviembre, diciembre, llegaron 2 meses después. Y lo que significó la cantidad de muertos que se tuvieron, los efectos que se pudieron prevenir. Entonces, la vacuna de tu fue fatal, o sea, imagínate, la Cayetano, o sea, liderando los ensayos clínicos en el Perú, poniendo a los mejores investigadores de sus carteras, liderando esto y haciendo uno de las faltas éticas más graves de nuestra historia, ¿no? Entonces, ahora el impacto de eso fue brutal. Y muchísima gente murió por culpa de eso, ¿no? Entonces, ahora vacunas que se daban vías no llegaron y mucha gente se murió directamente por ese cambio.
El momento que viene después es el momento del morbo, ¿no? Cuando ya salen estos tweets diciendo esta vacuna es agua y que no sirve y él está ahí diciendo pan, ¿no? Entonces, cuando empieza la campaña de vacunación, empiezan luchando contra eso y llegaron a levantar, cuando estaban haciendo los vacunatorios con Inés hasta el 8, 10, 12% de cobertura de vacunación. Entonces, ¿qué pasaba? De que venía la creación de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron lo que estaban saliendo? Pues se agotaron las vacunas. Cuando entramos nosotros no había vacunas, no había vacunas suficientes para hacer mi siguiente vacunación. Y tuvimos que moverse de tierra para conseguir el primer lote de Sinopharm y poder seguir con la campaña, ¿no? Pero ya era un tema de que ya nos tocaba a nosotros bailar con la pelota. El que salía y no le importaba, ¿no? De que salir como los campeones, en la reserva de autores que tenían, se la sacaban en los últimos dos por el tenis. Y tuvo un periodo que son 10 días en el que no había vacunas en el peligro. Entonces, ¿cómo lides con esa presión política? ¿Cómo lides con esa necesidad? ¿Cómo sales a ignorar un nuevo gobierno sin tirarle abajo el buque encima del Ministerio de Salud? Entonces, lo Ujú. haces con mucha maña, mucha astucia y harto trabajo, ¿no? Pero ahí tienes que asumir otro reto, ¿no? De que, oye, viene la siguiente ola, o no, pero agárrate, tío. O sea, ese único que respira. El 10 veces más contagioso, una cosa así, antes que teníamos las vacunas. Entonces, Ujú. firmaron los contratos, llegaron los botes y los sistemas de vacunación la rompieron, ¿no? Pero contratando ejércitos de brigadas y después compras centralizadas, y un montón de inversión y cosas que ahora que estamos viendo con perspectiva que se pueden hacer mejor, cosas que debieron haber quedado como legado, ¿no? Pero justamente estudiar desde si tú quieres que los insumos para una campaña de producción nacional, teniendo las mismas limitaciones de siempre de gobierno regional, Ujú. para su volumen, una ejecución de gasto muy pobre, ¿cómo haces tú para alinear los intereses de todos y cada uno con la meta común? Porque simboliza esa cosa. Pero las reuniones con el gobernador regional, los comités de iglesia, eran todas las semanas, y el Ujú. equipo de vacunación estuvo tan empoderado que se reunía casi todos los días con el ministro. Esto no es cosa de vidas muertas, pues, digo, se gestionaron recursos para que esa campaña fuera un éxito. Muy bien. Doctor Antonio Quispe, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre estos temas y esta situación que estamos viendo ahora con el levantamiento ya de la pandemia y lo que ha significado para el país, lo que ha significado para Perú también todos estos años bastante difíciles, pero que han tenido algunos aspectos positivos que creo usted los ha planteado bastante bien. Muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Hasta eso, muchas gracias. Cuídense mucho. Listo, estuvimos con el doctor Antonio Quispe, médico, investigador y quien ha trabajado también varios temas relacionados a esta situación de la pandemia del COVID-19. Nosotros volvemos con más aquí en Se Tenía que Decir. Continuamos en Se Tenía que Decir y estamos en nuestra sección Los Bytes, donde recogemos las principales notas, los videos, audios, imágenes que han marcado tendencia durante esta semana y en particular lo que ha venido sucediendo también durante el último fin de semana. E iniciamos con una situación lamentable, lo que ha ocurrido en Arequipa, en la mina Esperanza 1 de la minera artesanal Yanaquiwa, esta minera de oro que trabaja en esta zona de Condesuyos, en la región Arequipa, y que a partir de un accidente se presume que fue un cortocircuito que generó un incendio al interior del socavón de la mina y que causó la muerte de 27 personas. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la prensa internacional ha venido cubriendo desde el primer momento este suceso. Esto fue lo que ha presentado la cadena alemana Deutsche Welle a propósito de esta tragedia nacional que ha ocurrido en Arequipa. Personas murieron y otras 3 resultaron heridas tras el incendio en una mina de oro en la región de Arequipa, en Perú, confirmó la fiscalía. El incendio fue causado presuntamente por un cortocircuito y se extendió rápidamente por la construcción de madera que sostiene el socavón. La policía comenzó las labores para recuperar los cuerpos. Los familiares de los desaparecidos, fallecidos y heridos se desplazaron hasta el lugar para pedir informaciones. Lo que ha llamado la atención en redes sociales es que este caso, que ha cobrado la vida de 27 compatriotas y que puede ser catalogado como una tragedia, como una desgracia nacional, fue cubierto por la prensa internacional desde el primer momento. Deutsche Welle es una de las cadenas que ha cubierto
el accidente, mientras que otras también han hecho lo mismo. Sin embargo, en la prensa nacional ha llamado la atención porque el hecho sucedió el sábado. El domingo en los dominicales no ha habido mayor atención ni mayor ampliación respecto del tema. Y eso que no estamos hablando de una minera grande, ¿no? No estamos hablando de Antamina, no estamos hablando, pues, de alguna minera grande. Estamos hablando de una minera artesanal, ¿no? Que incluso se rumora que estaba en proceso todavía de formalización frente al Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales no le han prestado la suficiente atención y recién este lunes han empezado a indagar y a tratar de buscar más detalles respecto de esta lamentable situación. En redes sociales, lo decíamos, hay preocupación por este tema, indignación también porque no se está tratando de la manera más idónea, ¿no? Ni con la velocidad que se requiere. Estamos pensando todavía en otras cosas y no se ha trabajado en los medios de comunicación este tema tan importante. Es la actividad minera en el país que no se le puede ni tocar ni criticar. O sea, pensémoslo por ahí. No estamos hablando tampoco de una gran minera, ¿no? Estamos hablando de una minera artesanal. O sea, tampoco es la gran cosa, pero tan importante es la actividad minera que no se le puede criticar ni se le puede hacer informes respecto a un accidente lamentable y que no se sabe en qué situaciones tampoco estaban estos trabajadores al interior del socavón. Sunafil recién llegó la mañana del domingo a buscar información, a poder acceder para ver las condiciones laborales. Eso es una cosa de locos esto, lo que ha venido sucediendo en Arequipa, que ojalá se esclarezca y se encuentre finalmente a los responsables. Mientras tanto, en el Congreso de la República, un grupo de parlamentarios que se han hecho, o que los han denominado los gasolineros, están pues cobrando o exigiendo al Congreso el reembolso de gastos de combustible, pero ni siquiera por la semana de representación, sino por situaciones privadas. Veamos parte de lo que fue este informe presentado, o escuchemos parte de lo que fue este informe presentado en el dominical Punto Final de Latina, que está queda la hora, dicho sea de paso, con sus informes. Que 490 soles en total. Adjuntó estas dos facturas. Una el 6 de mayo por 232 soles por abastecer con Superplus 97 en este grifo el kilómetro 446 de la Panamericana Sur en Nazca, Ica. La otra factura es del 8 de mayo por la noche, el Día de la Madre. El importe, 257 soles en este grifo del kilómetro 33 de la Panamericana Sur. Está de más decir que esa no fue una semana de representación parlamentaria. Mira, yo estoy bien asesorado en la prensa, mi estimado. Sí. En todo caso, no es la primera vez que Doroteo pide reembolso por gastos de combustible producidos en semanas que no son para actividades oficiales del Parlamento. En noviembre del año pasado, pidió el reembolso de combustible con fecha 2 de ese mes. Presentó dos facturas, una por 209 soles de Gasojol 97 con hora 12 y 11 de esa tarde, de este grifo ubicado en Pampa La Virgen, en Cañete. La otra es de 11 horas después, a las 11:18 de esa noche, ya de regreso a Lima, por 99 soles de Gasojol 97, de este grifo el kilómetro 33 de la Panamericana Sur. Tanquean con la más carita, dicho sea de paso, ¿no? O sea, el congresista Raúl Doroteo y otros congresistas más tanquean con la gasolina más carita. O sea, 297 de ida y 90 y tantos de vuelta. O sea, gasta un buen porcentaje del tanque y lo termina complementando a la vuelta. Lo llamativo de este informe es que, hombre, no es solamente ir contra los congresistas de Acción Popular, hay congresistas de varias bancadas. Está Silvana Robles de Perú Libre y Javier Padilla de Renovación Popular. Es decir, cuando se trata de fustigar o de pelearse entre ellos, ahí sí son los primeros, ¿no? Se pelean, se dicen la vela verde, pero a la hora de la repartición, ahí sí todos parejitos, ¿no? A la hora de reclamar gollerías, ahí sí todos parejitos. Realmente lamentable el nivel de este Congreso y lamentable el nivel de varios de estos congresistas. O sea, si se van de cosas, actividades privadas, gasten su plata, pues para eso ganan, ¿cuánto? 15.000 creo, ¿no? 15.000 soles creo que es el monto que ganan los congresistas entre muertos y heridos, ¿no? Porque ahí tienen que ponerle gratificaciones y bonos y no sé qué tanta cosa. Se la llevan bien, se la llevan rico y todavía cobran por tanquear el carro en situaciones privadas. No se pasen, pues. No se pasen. Vamos con el último byte, y es que Cuarto Poder, el programa Cuarto Poder, a veces saca buenos informes y a veces hace cosas, pues, que se prestan para cierta narrativa, para ciertos discursos, que dicho sea de paso, le son favorables a Alejandro Muñante y sus amigos ahí en el Congreso.
porque se ha estado fustigando recientemente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si uno revisa las redes sociales, va a ver a Patricia Chirinos, a Muñante, a Montoya, a Cueto, a Mari Carmen Alba, es decir, la misma gente de este ladito derecho de la pantalla, fustigando el informe, diciendo que es sesgado, que es caviar, que apoya a los terrucos y que no sé cuánto. ¿Qué hace Cuarto Poder? Levanta una encuesta sin ningún tipo de rigor estadístico y nos dice lo siguiente, los resultados que ni a boca de urna, escuchen estos resultados que Sol Carreño, sin ningún calambre en el rostro, sale a decir cuando le preguntan a la gente si cree que el informe de la CIDH es un informe sesgado. Escuchemos. 4.198 personas respondieron hoy la pregunta Cuarto Poder y vamos a ver qué cosa opinaron sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo calificaría el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas ocurridas recientemente en Perú? A, objetivo; B, sesgado. Presentamos un reportaje, algunos seguramente han investigado más sobre el tema y las respuestas fueron las siguientes. Objetivo, 28%, sesgado, 72%. Y les agradecemos muchísimo a todos los que respondieron la pregunta y, por supuesto, a todos los que nos han acompañado en esta emisión de Cuarto Poder. Ese tipo de encuestas deberían estar vetadas en los medios de comunicación, ¿no? Porque son encuestas que no cumplen ni siquiera un mínimo rigor estadístico, ¿no? O sea, estás hablando de 4.100 y pico personas que han llamado por teléfono, ¿no? Para responder una sola pregunta, y 4.100 y pico personas ni siquiera alcanza a una muestra significativa de votantes, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Solo en Lima, para que una muestra sea significativa, solo en Lima metropolitana, deberían ser aproximadamente 300 a 380 entrevistados o encuestados. Aquí no sabemos si es Lima metropolitana, si es a nivel nacional, no se valida si yo, por ejemplo, puedo llamar 2 o 3 veces para dar mi voto, ¿no? Entonces, este tipo de encuestas, este tipo de sondeos, ¿no? Lo que hace es contribuir más bien a un discurso que lo que busca es deslegitimar y descalificar un informe que a todas luces le da duro al gobierno de Dina Boluarte y que, dicho sea de paso, revela que han habido graves violaciones a los derechos humanos. Así que presten atención a este tema porque los medios de comunicación también juegan su partido en este discurso de traerse abajo todo lo que tenga que ver con temas de protección y defensa de los derechos humanos. Se tenía que decir. Pese a todo positivo, nuestro bloque de noticias positivas, a pesar de todo lo que viene sucediendo en nuestra coyuntura nacional, siempre tratamos de sacar el aspecto positivo y esta semana queremos comentar esta noticia importantísima, o por lo menos positiva para nosotros, y es que el cine peruano sigue dando que hablar, está ahí haciendo la lucha para tratar de ubicarse. El fin, la película peruana La Pampa, dirigida por Dorian Fernández Morris, va a llegar a nuestra taquilla nacional, a nuestros cines peruanos. Y es que esta cinta recién se va a estrenar en el país este 29 de junio en las salas peruanas. Pues ha estado recorriendo por diversos festivales y ha ganado 11 premios internacionales y ha sido puesta en 30 selecciones oficiales en festivales de países como en países de Europa, así como en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Uno de los premios recientes que ganó fue el del Festival de Cine de Brasil, ganó una selección importante aquí en este país. La Pampa se ha convertido en una de las cintas peruanas más galardonadas del año pasado y lo que va de este año 2023. ¿De qué va esta película? Esta película es un thriller en el que vemos a Juan, que es un exfuncionario público que huye de la justicia y de una tragedia, que la vamos a ver y a conocer en la película, que lo ha marcado de por vida. En ese trance se conoce con Reina, que es una adolescente que está huyendo de los abusos sexuales y morales. Ella ha sido víctima de explotación sexual en los campamentos de La Pampa, en los campamentos mineros de La Pampa, un lugar que es controlado por las mafias de extracción de oro en la Amazonía peruana, sin autoridad y devastada por el crimen y la codicia.
Ambos se van a unir en esta película para tratar de encontrar a la familia de Reina y tratar de encontrar también un poco de justicia para ella. Esta película está protagonizada por Fernando Basilio, a quien hemos visto en El Mudo, Un Mundo para Julius, No Estamos Solos, entre otros, a la actriz Mayella Yogya, a quien hemos visto también en Un Mundo para Julius, en Dos Besos, La Decisión de Amelia y en algunas series también nacionales. Oscar Carrillo, Silvia Majo, Gonzalo Molina, Pamela Yogya, Alain Salinas, Antonieta Pari y el debut en el cine de Luz Pinedo. Nos contaba Dorian Fernández que ella fue descubierta, si se quiere, en un multitudinario casi de más de 2.000 personas en la ciudad de Pucallpa. Luz Pinedo va a estrenar o va a debutar por primera vez en el cine peruano. Esta película, La Pampa, fue postproducida en los estudios españoles de Post Productions, los mismos estudios que produjeron o hicieron la postproducción de La Casa de Papel, esta serie que ha ganado también hartos premios y ha generado bastante rating en Netflix. Esta es una coproducción peruana, chilena y española y marca el retorno de Dorian Fernández Morris también al cine nacional y a la gente de Ave Films, a quien le mandamos un saludo bastante grande a nuestros amigos de Ave Films, liderados por Dorian Fernández y por Paco Bardales. Así que vayan al cine cuando esta película llegue el 29 de junio, porque solo con nuestra presencia, recuerden, apoyamos a nuestro cine nacional. Esa fue la noticia en Pese a Todo Positivo. Y bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa, este episodio de nuestro podcast Se Tenía Que Decir. Recuerden que nos encuentran en su plataforma favorita de podcast y también en YouTube, en el YouTube de Espacio Libre, www.youtube.com/Espacio Libre. Ahí nos encuentran y pueden pueden compartir este programa, difundirlo, pasarlo entre sus amigos, sus compañeros, aquellos que todavía no se vacunan porque creen que les van a poner el chip de 5G. En fin, pueden compartirlo y disfrutar de este episodio y de los anteriores también. Yo soy Paco Pérez García, @PacoAlSur en TikTok, en Twitter y en Instagram. Ahí también subimos los bytes y algunas cositas importantes de este programa. Así que nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Se Tenía Que Decir. ¡Chau!